Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López, edición especial. Queremos enviar un saludo muy especial a toda la comunidad de salvadoreños que nos ve a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar atentos a nuestra transmisión. También saludos cordiales a todos aquellos salvadoreños en el mundo que siempre están pendientes a través de www.megavision.com.sb. Como siempre, los días viernes saludamos a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Juan José Martel, qué gusto saludarte. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los amigos. Buenos días, compañeros. Saludo a Garrid también, qué gusto saludarte, Garrid. Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días a todos. Julio Valdivieso también. Te extrañamos, por cierto, el día viernes. ¿Te fue bien en tus vacaciones? Muchas gracias, un placer estar nuevamente con ustedes. Qué bueno, doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre. Mucho gusto. Ese buen semblante, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Semblante para hablar de temas muy importantes esta mañana de país. Bueno, esta mañana de día viernes, queremos debatir a profundidad el retraso que con justa razón o no que ha tenido la Asamblea Legislativa para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un dilema que no solo enciende el furor político entre los partidos, sino también trasciende y allana el camino jurídico a otras instancias, como la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría de Derechos Humanos respecto a la posible violación de derechos políticos para candidatos que aspiran a cargos públicos. De hecho, en el marco de la fiesta de nuestra independencia patria, el presidente en funciones de la Corte, Florentín Meléndez, entró en polémica precisamente con el procurador David Morales por las extralimitaciones que, a juicio de ellos, la sala está haciendo o teniendo con sus resoluciones. Según el defensor de derechos humanos, plantea muchos aspectos críticos y especialmente para poder mantener en observación el papel que viene haciendo la sala. Así es que ese es parte de un tema que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Y también queremos sumar otro tema que obviamente el día de ayer en horas de la tarde conocimos y fue la presentación de la propuesta hecha por el ministro de Hacienda para crear un fondo especial, si se aprueba en la Asamblea Legislativa, a efecto de que gran parte del financiamiento que se requiere para el rubro de seguridad pueda salir de un porcentaje del 10% en cuanto a los consumidores de líneas telefónicas. Así es que ese es un punto bastante debatible, porque paralelo a eso también estaba la propuesta de otro partido, de Gana en particular, y Guillermo Gallegos, que decía que era necesario también pensar en las utilidades que tienen las empresas transnacionales y especialmente las telefónicas para poder tasar ese fondo especial a efecto de poder cubrir todas esas necesidades en materia de seguridad. Así es que vamos a hablar de ese tema que me parece que está fresco y es importante también no pasarlo por alto esta mañana. 3 preguntas claves con relación a los temas planteados en su principio. ¿Cuáles son las razones de fondo que hay para tener un entrampamiento en la Asamblea Legislativa para la elección de los magistrados? Esta es la primera pregunta que vamos a tratar la manera en ese análisis, si lo alcanzamos a debatir desde luego a profundidad. ¿Qué significa violentar el derecho político a un ciudadano? Esa es otra de las preguntas y del dilema que se tienen jurídico entre el procurador y en este caso Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué tan saludable es para la democracia en nuestro país las diferencias que hay entre la Procuraduría y la Sala de lo Constitucional? 3 preguntas claves y como siempre, desde luego les invitamos a ustedes a que participen. Nuestros sistemas de comunicación están abiertos. @diálogo21, @Neto López Radio están disponibles para que usted también pueda participar enviándonos sus comentarios. Ahí están, 2 cuentas en Twitter. Síganos esta mañana de día viernes. Doctor Salgado, ¿qué le parece esa propuesta que el día de ayer por la tarde el ministro de Hacienda en compañía del ministro de Seguridad presentaron a la Asamblea Legislativa para su respectivo análisis? Un fondo especial que busca captar, creo que alrededor de 140 millones de dólares para financiar proyectos de seguridad. A mí me extraña por qué el gobierno
ha hecho un tiro de timón drástico para perjudicar al pueblo. Y al pueblo, al pueblo más pobre, a la clase media, a la clase media baja y a las clases bajas. ¿Por qué? Si ellos están legislando y gobernando para el pueblo, ¿por qué se presenta este tipo de iniciativas? Porque esta iniciativa contrasta tremendamente con la iniciativa del diputado Guillermo Gallegos de Gana, que proponía que se grabaran las utilidades de las telefónicas. Ahí no iba a salir afectado el pueblo, pero ahora sí. ¿Por qué? ¿Y por qué el presidente de la República, con su plan, el buen vivir, ha estado dando marcha atrás con algunas medidas impopulares? ¿Cuál es la razón? A mí se me ocurre una. A mí se me ocurre que la Casa Blanca aquí de El Salvador es parte de esa agenda que Juan José Martel decía que tenía que explicar el FMLN. Bueno, ahí tenés una. La otra la tenés con el sistema de pensiones que están queriendo proponer, en donde van a dejar un 80% reviviendo el sistema caduco antiguo para que con ese 80% los jóvenes estén financiando las pensiones de los viejos y el Estado tranquilo, recuperando la plata para pagar sus endeudamientos que tiene por el problema de pensiones. El Seguro Social le sube la cotización a los empleados y entiendo que también a los empleadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Por qué estas medidas sorpresivas? Porque se habla de grabar a las telefónicas y se termina grabando a los usuarios. Aquí hay usuarios de toda clase. Y no solo se graban las llamadas, como dice un medio de comunicación ahora en Madera. No, se graban todos los servicios y todas las compras de equipo y las compras de teléfonos que vendan directamente o por interpósita persona a las que se les dan concesiones para vender. Se graba el cable, se graba el internet, se graba el teléfono fijo, se graba el teléfono prepago, se graba el teléfono pospago, todas las llamadas. Y entonces, claro, si hay 10 millones de celulares y al pobre campesino que le va a hablar a algún familiar en Estados Unidos y le echa $5 a su teléfono prepago, va a terminar viendo que su tiempo de llamar se ha reducido en un 10%. Entonces yo no lo entiendo, pero por otro lado hay una cosa que probablemente no han reparado. Miren, la contribución es un tributo específico, que va a un fondo específico, para ciertas cuestiones específicas. Pero es un tributo. No guste, y no. el IVA es un tributo. No guste, no. El IVA es un impuesto al valor agregado. Pero si usted ya suma en este rubro de la telefonía el 13% del IVA más el 10%, estamos pagando el 23% aquellos que vamos a hacer uso de ese decreto que a saber de dónde se lo sacaron, pero que está afectando al pueblo o que va a afectar al pueblo. Yo quiero ver cuáles son los diputados que le dan apoyo a ese proyecto, porque ese proyecto pudiera no pasar de la Asamblea Legislativa si gana PCN y PDC, se oponen a que vaya en las condiciones en que está establecido. Porque está bien que contribuyamos, porque el ministro Cáceres dice, bueno, mire, si aquí todos están gozando de la seguridad, pues todos tienen que pagar el impuesto. Mire, yo creo que esas son declaraciones un poco salidas fuera del contexto normal y conciliatorio que debe tener un ministro, especialmente cuando está clavando impuestos. Yo no creo que eso sea lo mejor. ¿Por qué? Porque esto va a afectar tremendamente a la familia más pobre de El Salvador. Entonces, conclusión, ese buen vivir, señor presidente, se está ya queriendo
llevar al mal vivir, porque este mal vivir con el que nos están vacunando ahora, con el que nos vacunó el Seguro Social y con lo que nos quieren vacunar con las pensiones, esto ya se está volviendo insoportable. Resulta que la gente ahora tiene que aguantar las maras, tiene que aguantar ametrallamientos, asesinatos, la gente más pobre, porque el otro anda en Cherokee, blindadas, el otro tiene guardaespaldas y tiene que aguantar las extorsiones, y ahora viene el Estado y los extorsiona con un 10% más en forma legal. No, no se puede. Señores diputados, por favor atiendan, este es un doble tributo. Alguien dirá, pero no es impuesto. No, es que tanto el impuesto como la contribución son tributos. Y cuando estoy pagando el 13% del IVA y pago el 10% por este nuevo tributo, a mí se me sube esa doble tributación al 23%. Y eso no es justo. Ok, Garrido, te ves muy pensativo. ¿Compartes tú esos planteamientos del doctor? Mira, los comparto parcialmente, pero evidentemente discrepo en otros. Mira, hay varias cosas. Yo sí creo que tiene que haber un aporte adicional, un aporte extraordinario para que el gobierno enfrente o continúe enfrentando esta situación excepcional, aunque no se ha declarado como situación excepcional, pero es una situación excepcional, el tema de la seguridad pública. En primer lugar, no olvidemos el tema de los 900 millones. Esta iniciativa de gravar la facturación telefónica por parte de los particulares obedece, a mi juicio, a una coyuntura para presionar todavía más a la Sala de lo Constitucional para que libere los 900 millones. Si estamos hablando de, por lo menos ayer en la conferencia de prensa se habló de una recaudación de aproximadamente 150 millones, si no me equivoco, al año. Pero si los 900 millones ya bajo otra modalidad pueden venir a colaborar a esa temática, pues yo creo que también tiene mucho que ver ponerle presión a la Sala de lo Constitucional para que apure el paso con la liberación o con la resolución alrededor de los 900 millones. Otro tema que me llama la atención es que también se ha hablado de que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad anda por el 58%. O sea que tiene recursos asignados. De tal manera que eso también me llama la atención, porque si eso es así, si esa ejecución presupuestaria realmente está tan baja a septiembre de este año, ahora mismo, entonces como que no hay una urgencia muy alta de tener recursos de inmediato. Y por otro lado, sí me parece de que esto va a desembocar en un debate, porque apenas ayer se ha iniciado esta situación, va a generar debates en los cuales, bueno, evidentemente el tema de los celulares, si hay 10 millones de celulares y apenas somos 6 millones de salvadoreños, entonces hay un excedente de que muy poca gente no tiene celulares o mucha gente tiene 2 o más celulares. No he visto el proyecto de decreto, pero no sé si esto grava la facturación del cable y de los otros servicios que venden en combo o en paquete. Habría que revisarlo. Lo de la doble tributación, lo explicaba Quirio, una cosa, bueno, la Constitución establece que que los tributos pueden ser impuestos, tasas y contribuciones. Y debemos separar lo que son impuestos y contribuciones, en este caso las tasas son otra cosa, pero ya hay resoluciones, hay leyes que impiden que haya una doble tributación. Por eso es que me da la impresión de que se han ido por la figura de la contribución, que es completamente específica. Y lo último, yo sí creo que esto va a ir evolucionando, esta propuesta va a evolucionar, y creo que la gente debería analizarla, debatirla. Los políticos creo que tienen que tener la visión de tener una fuente de financiamiento para el tema de seguridad, como ha habido en Colombia y en otros países. Tiene que haber un sacrificio por parte de la ciudadanía para aportar recursos
pero esto tiene que ser coherente, razonable, y ojalá que esta propuesta sea en ese sentido. ¿Qué piensa el doctor Kirio Waldo Salgado y también tú, Garrido, que han hecho las primeras intervenciones? La cuenta del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dice: presidente Sánchez Serén, ahí lo estamos viendo, presidente Sánchez Serén, usted sabe que lo apoyo, por favor vete cualquier nuevo impuesto al pueblo, caballos de Troya en el gobierno. Qué tristeza cuando las líneas se vuelven tan difusas en la política de mi país, estar al lado del pueblo no es negociable. Otro impuesto lo califica él para el pueblo, con tantos evasores y corruptos. ¿Del lado de quién estamos? Esto no tiene sentido. Ahí lo que más me llama la atención es lo de caballo de Troya, lo de caballos de Troya en el gobierno. Y es la cuenta de él, porque... Eso hay que analizarlo, puede tener mucha significación. Recordemos lo que simboliza un caballo de Troya, ¿no? Es una infiltración. Es una infiltración, es una traición. Hay que revisarlo con mucha cautela. Yo no quisiera dar mayor detalle más que los que he dicho porque no conozco la propuesta. Sí sé que se trata de una contribución y sí creo que tiene que haber un sacrificio de la ciudadanía en aportar para el tema de seguridad. ¿Para qué? Para exigir resultados. Es que si hay un aporte, tiene que haber una contraprestación. Y si hay un aporte, si hay un sacrificio, se puede exigir. Y yo sí creo que han estado viendo resultados recientemente en el tema de seguridad. ¿Qué piensa, doctor? No, yo creo que el pueblo ya está haciendo un sacrificio. No, pero coincide con usted, digamos, no aceptar esa nueva contribución. No, pues es que mire, es una obscenidad. Esto que está haciendo es una obscenidad. Pero no es... Mire, lo que sucede es que como Garrick no conoce el tema, ¿verdad? Entonces no conoce el proyecto de decreto que ayer fue presentado a la Asamblea. Ahí no solo se graban las llamadas telefónicas, ahí se graba todo lo que tiene que ver con la telefonía. Si usted va a comprar un celular, le van a meter el 10% más, además del IVA. Si usted contrata un cable, le van a meter el 10%. La factura del cable va a venir con 10% más. Si compra un teléfono, 10%. 10%. Cualquier, el módem, cualquier tecnología que tenga que ver con telefonía va a ser grabada. A ver, si no podrá conocer en sí el proyecto, pero sí conoce las necesidades de seguridad. No, evidentemente se conoce la generalidad, ¿no? Claro. Pero... esto apenas empieza. Yo sí creo que tiene que haber una contribución adicional de la ciudadanía. No sé si esa sea la mejor, pero hoy por hoy sí me parece razonable, porque el uso de los móviles, de los celulares y toda esta tecnología ha excedido la capacidad de muchísima gente. Y hay 4 centavos ya que se les cobra las llamadas internacionales. Sí, eso se vetó. Fue declarado inconstitucional. Sí, bueno, pero sí se recogió cierto dinero antes de vetarla. Bessie Ríos le dice acá, doctor Salgado, le dice a usted acá en un tuit que envía, doctor Kirio, dice, si este gobierno no logró que las telefónicas bajaran la señal en zonas de los penales, ¿usted cree que les pondrían un nuevo impuesto? Muy buen punto. Es buen punto, ¿por qué? Porque el gobierno no le quiere hacer ruido a la gente que tiene plata aquí en El Salvador, porque aquí sería fácil. El presidente Funes no tuvo el valor de llevar adelante el impuesto sobre el patrimonio que hubiera resuelto un montón de cosas. El impuesto sobre casas suntuosas, sobre casas de playa. Eso hubiera resuelto un montón de cosas y no estuviéramos en esto. Y podría el gobierno haber aplicado ese impuesto al patrimonio en casas que valen más de $1 billón, por ejemplo. Y claro, quienes hubieran salido afectados son los bancos por sus activos extraordinarios. Hubieran salido afectados todas las empresas que ganan 500 millones al año aquí en El Salvador. Y las telefónicas que iban a ser afectadas con un impuesto sobre las utilidades, tal como propuso el diputado Gallego, que por primera vez yo tengo que felicitarlo por ese valor, y ojalá, Gallegos, que ese mismo valor que usted ha tenido lo tenga para oponerse a esta locura de impuestos que está poniendo el gobierno con esto de la telefonía. No es impuesto, es una contribución, pero es un tributo, y es un tributo doble. Y esto se les va a declarar inconstitucional a la Sala de lo Constitucional, si lo llegan a aprobar. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo un doble tributo. Ok.
Saquen números. Julio Valdivieso y Pues también sí, Juan pues, José. creí que era Entren al monólogo. debate. Queremos ver ese debate. Bueno, mira, perdóname, pero a mí me dieron la palabra. Sí. Y vos estabas de vacaciones, Julio. ¿Cuál es Y tu vos estabas de posición? vacaciones. ¿Estás No. de acuerdo en esto o no estás No, de yo acuerdo? no estoy de acuerdo en la forma en cómo se están. Sí estoy de acuerdo en dotar de más recursos a la policía, a la Fuerza Armada. El mecanismo, yo siento que ha sido una falta de visión política de proponer este tipo de medidas. Y digo porque no son casualidades. Aquí todos han hecho el análisis orientado a la vía de la seguridad por el ingreso. Pero nadie habla del gasto. Miren, llámele impuesto contribución, se lo pongan al consumidor o se lo pongan a las empresas, al final lo va a terminar pagando el pueblo. Todos los impuestos, si se lo ponen a las ganancias de las empresas, ¿usted cree que no lo van a trasladar? Sí, al final todo impuesto lo termina pagando la ciudadanía. Eso como primero. Pero a mí también me gustaría poner en perspectiva de que en el tema de seguridad no solo es tema de recursos propiamente dicho. El alcance va un poco más allá. Lo que tenemos que entender es que en esta situación también veamos el gasto que debe de tener. No parece sensato que por un lado se siga agravando para dotar de más recursos al gobierno y por el otro lado se esté autorizando a comprar vehículos por $3 millones a un órgano de Estado, se sigan financiando viajes hacia el exterior sin ninguna productividad. Entonces no parece congruente ni sensato que por un lado siga agravando y por el otro lado se siga gastando más de lo que se tiene. Debemos de entender, todos los órganos de Estado, que el país está pasando por momentos difíciles. Es la época de las vacas flacas, por lo tanto tiene que haber un aprete. Si eso no se da, por más ingresos y más impuestos que se siga metiendo, no se va a lograr cubrir todas las necesidades. Los estados tienen problemas de recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Priorizar el gasto. Y priorizar el gasto significa que, siendo la seguridad el principal problema que aqueja a los salvadoreños, en función de eso debe ser reorientado. Yo esperaría que ahora que se va a la aprobación del presupuesto por la Asamblea Legislativa, ahí se demuestre esa voluntad política que han manifestado todos los partidos en esa foto de Ataco y la demuestren dotando y reforzando de mayores recursos a la policía. El segundo punto que quiero abordar sobre este tema de la seguridad y del impuesto es que esto no va a pasar. ¿Tú crees que no pasa? No va a pasar. Y te voy a dar una sola razón. Se necesitan 43 votos. ¿Tú crees que para esto necesariamente tiene que haber un acuerdo entre el FMLN, el PCM o Gana? Y el costo político para cualquiera de los dos partidos en apoyar este tipo de medidas es tan alto que no creo que se lo vayan a jugar en este momento. Y más aún cuando hay una pieza de Gana Con otra visión en cuanto al mecanismo. de colocar ese impuesto a las ganancias exorbitantes que tienen las empresas de telefonía. Ese es el comentario de allá, ¿no? Yo no quiero, y comparten eso con Garrido, de que debe haber un mecanismo extra para financiar, bajo el concepto de que también el gasto debe ser revisado. Donde no estoy de acuerdo categóricamente es que se grave al usuario. Donde no estoy de acuerdo es que se grave todo el concepto de lo que es los servicios públicos, porque no solo es el teléfono. Anteriormente habían 4 centavos a las llamadas internacionales, pero era específico las llamadas. Aquí no. Aquí, de acuerdo a la información que tenemos pública por los medios de comunicación, se graba todos los servicios. Y al grabar todos los servicios no solo afectas a la gente, dijéramos, que tiene un celular, se graba a todos los que de una u otra manera terminan en servicios de telefonía. Pero al final, llamarle contribución, llamarle tributo, llamarle impuesto, lo que le quieras llamar, al final lo va a terminar pagando el ciudadano. Y contra eso
contra eso es que no estoy de acuerdo en el mecanismo, que sea el final lo que se vaya a hacer. Y por Ahora, último... Bueno, termina. No, por favor. No. Ahora, yo quisiera que Martel, que ha estado más identificado con el FMLN, pudiera en su alocución decir si esto no le va a afectar al partido FMLN. Solo termino, está bien la interrogante, solo termino. Yo esperaba, o por lo menos por eso dije que fue una falta de visión política, esperaba de que esta iniciativa pudiese haber salido, no sé si fue recomendación del Consejo de Seguridad o no, por una razón, hubiese dado legitimidad a la propuesta. Pero cuando no se sale, ¿cuál es la razón de ser entonces del Consejo de no avalar un tipo de esta medida? Creo que por eso digo falta de visión política. Ahí están los caballos de Troya. Y yo dudo mucho que el presidente tenga conocimiento de un montón de cosas aquí. Yo creo que aquí le están jugando la vuelta al presidente. Pues debería de ¿Cómo va a ir el presidente este sábado a hablar del buen vivir? ¿Cómo lo va a recibir la gente? Es correcto. Martel, ¿qué pensás vos del daño que le puede ocasionar al FMLN como partido? Ya te dio la palabra aquí. No, y Poco a poco Ernesto me está afligiendo. Me voy entonces, doctor Orlando. Tú que estás cerca que has estado siempre cerca del FMLN, como dices. Es que no tenía valor de decírselo, por eso es que yo lo empujé. Ok, vamos a ver. Bueno, yo lo que creo es que estos temas, es cierto que hay que abordarlos de manera separada, pero también hay que ligarlos. Pareciera ser que estamos en un momento, en una coyuntura, en la cual todas las malas políticas y todas las locuras que se hicieron en los 90 y en la primera parte de este siglo, hemos comenzado a pagar las consecuencias y como que se nos están juntando las consecuencias a partir de estos últimos tiempos. Es decir, todas las locuras que hicimos en aquella época ahora nos están repercutiendo. El problema es que nos están repercutiendo con un gobierno de otro signo y que creo que eso es lo que hay que analizar. Fíjense, por ejemplo, esta semana, ¿qué temas dominan el debate hoy en el mes de septiembre? El tema de pensiones. Nos está haciendo crisis esta situación. No es que haya una crisis del sistema en sí mismo, pero hay un problema grave que hay que resolver. No lo generó este gobierno, no, pero lo tiene que resolver este gobierno, porque ya llegó el momento en que esto se le tiene que poner cartas en el asunto. Por otro lado, las modificaciones en las cotizaciones del Seguro Social. Un viejo problema que viene de tiempos, que se ha señalado en diversas oportunidades, pero que nunca se ha abordado y ahora nos sale nuevamente a flote. Tercer problema, tema de la seguridad. Igual, es decir, que hay que contribuir de acuerdo cómo se va a hacer, es el punto. Entonces, pareciera ser que estamos entrando en una coyuntura en que todas las locuras y populismos que se hicieron en los años 90 los estamos pagando ahora. Ahora es el momento de pagar esas cuentas de esas parrandas y de esas borracheras que se tuvieron en esa época. ¿Por qué lo señalo? Porque yo, si bien comparto lo que han dicho mis compañeros panelistas, en el sentido de que no se debe de gravar más al pueblo, y la telefonía de alguna manera se ha convertido en una especie de artículo de necesidad. Es decir, es que hace 20 años no necesitábamos celulares, pero ahora, para bien o para mal, se ha convertido en un artículo de necesidad, y más en esta situación de violencia y de inseguridad que vivimos. Toda madre siente un poco de seguridad, o todo padre, cuando le da el teléfono celular al cipote y le puede llamar: mira dónde está, venite. Es decir, se ha convertido en un artículo de primera necesidad.
Entonces, si bien no son frijoles, no es arroz, no es para comer, pero también hay necesidades sociales, no solo las necesidades materiales o naturales, que se vuelve necesario cubrir. Entonces, eso es lo que se está golpeando. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Que pareciera ser que se está evadiendo tocar a los bloques de poder económico y especialmente a toda la estructura del capital transnacional. Aquí cuando hablamos de gravar las ganancias de ciertos sectores, la banca, las telefonías y todas esas empresas emblemáticas que antes eran nacionales y que ahora ya dejaron de serlo y son empresas transnacionales, aquí de repente salta todo el mundo. Y entonces quieren cargar los impuestos directamente a la gente. Yo estoy de acuerdo en general con lo que plantea Julio, que al final todo impuesto, tasa o contribución la termina pagando el pueblo, estoy de acuerdo, pero muchas veces es más fácil controlarlo si se graba la ganancia, porque al menos se genera un problema de moralidad, un problema de ética, cuando un empresario no quiere disminuir sus jugosas ganancias y está buscando cargarle a la gente más sencilla y a la gente más humilde el impuesto. En ese sentido, ¿qué creo yo que se debe hacer? Aunque todavía no es la fase propositiva, pero quisiera cerrar con lo siguiente. Volvamos al análisis integral de todos esos problemas. Creo que la interpartidaria, esos son los temas, por el amor de Dios, que deberían de estar discutiendo. Para eso sí eso ya valdría está muerto, la pena hombre. Encerrarlos el tiempo que sea necesario para que No trabajen. lo entierre todavía, Creo doctor. que sí se Eso ya necesita está muerto, que la llévale- interpartidaria Llévale funcione. coronas. Pero además, ojo, además, necesitamos volver a retomar el tema de la política fiscal. Ya hemos dicho que uno de los grandes temas que requieren consenso nacional, aparte del tema económico y aparte del tema de la ¿Cómo vamos a seguridad, ganar? es ¿Cómo el vamos tema a de la ganar política juicio? fiscal. En ese sentido, yo creo que debemos de verlo de manera global y ojalá que esta propuesta pueda ser revisada y vista a fondo. Y ojo, este tipo de propuestas, cuando vienen de un gobierno, que tiene un signo como el del FMLN, le van a provocar división interna, le van a provocar problemas de erosión en sus filas. Y ya estamos viendo los primeros mensajes que, si bien no son de confrontación, pero son ya de un llamado a la reflexión, y me parece que son llamados sensatos. En ese sentido, ojalá que se abra un debate en el que cada tema se vea, pero que también se vea lo global, lo integral de todos estos problemas que en esta coyuntura nos están haciendo aguas. Y que si bien no los generó este gobierno, pero tiene ahora la obligación de entrarle. Le voy a dar la palabra cuando regresemos, porque el doctor, a su criterio, tú que estás planteando que este tema debería de tocarse en la interpartidaria, a criterio del doctor, esa ya se murió. Eso A ya criterio está. de él. Hay que ¿Por qué llevar- razón? ¿Cómo? Bueno, pero ¿por qué razón? Vamos a la pausa. Cuando regresemos entramos un poco a ese debate y luego al tema principal que hemos planteado. Gracias a usted por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter para que nos escriba y participe formulando sus preguntas. No, creo que hacer lo que les toca, ¿verdad? Respetar. Sí, respetar, digamos. Me imagino que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, por eso que hay, todos tienen sus tareas, sus funciones que hacer, o sea, no tiene que meterse uno entre el otro, ¿verdad? Cada quien tiene que hacer su trabajo, porque me imagino que por eso están divididos. Supondría que son independientes. Supondría que son independientes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vamos al aire. Bueno, vamos a... Si ustedes se darán cuenta, el debate extracámara Continúa. fluye Pero hay que y de una explicar. forma bien natural. ¿Ah? ¿El qué se tiene que explicar? Usted tiene que explicar por qué. Démosle la Porque palabra no, a pero- Quirio, que está como más cerca del que del diputado nivel- Gallegos y que nos Mira qué podría... raro que Está ahora cerca del diputado qué Gallego. raro que ahora, Gallego. oíme, qué raro que ahora me estés queriendo dar la palabra a mí cuando vos nunca has dado la palabra a nadie.
Y segundo, Por primera vez, cuando siempre vos hay te una quejas, primera vez. cuando vos te quejas que yo intervengo y decís que yo intervengo mucho. No, por eso te estoy dando Entonces, la palabra para que definite. tengas la No oportunidad. querés tocar este tema vos, está bastante te cerca resulta de Guillermo incómodo Gallego. que sea el FMLN el que esté metiendo la pata. No, ¿Ah? al contrario, yo creo que para la gente que hemos sido siempre críticos del FMLN desde una posición de izquierda, estas cosas nos dan la oportunidad de que la gente vea por qué es necesario que hayan otras opciones de izquierda democrática y más sensatas que puedan hacer no ese debate polar que pues se da sí, entre pero que extremas, tenga- sino un pero que debate tengan gente, serio papá, que tengan permita gente. que ellos puedan corregir y que sientan que también gente cercana les puede corregir la plana. Al contrario, fíjate que creo que son de esas buenas oportunidades que puede tener la izquierda más democrática, más sensata y que también se puede unir con ciertos sectores de derecha sensata, que vos has manifestado apoyo en determinado momento y me parece muy positivo, muy bueno para ir creando opciones ya no polarizantes, sino de búsqueda de salidas a los problemas. Yo creo que es importante que analicemos el momento en el que se está dando esta propuesta. Yo insisto que esto tiene mucho que ver con el entrampamiento de los 900 millones en la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Creo que tiene mucho que ver, es que no jurídicamente, sino políticamente, porque ¿Qué tiene que ver la sala? Julio, con- Yo no, creí que no ibas a insistir en eso. Mira, es que esa es bien evidente, no, justificación. señor. Mira, Mira, esa aquí le justificación. están diciendo, le van a terminar diciendo a la población, si la sala libera los 900 millones, no le vamos a grabar Es un su error, teléfono. es un error. No importa. Y mira, pero mira. en política el fin justifica los medios. Te quiero y aquí decir- lo que se requiere es la contribución, los recursos para continuar financiando la estrategia de seguridad Es pública. que no son Eso es lo 900 millones, No, Garret. 900 Primero, los millones son 900 personas. millones no eran apenas- para seguridad no eran para pública, seguridad. eran 100 para millones. títulos, Esto eran está para amarrado. títulos del Estado que permite cubrir gasto corriente. El problema es que después se convierte en deuda por el Para déficit seguridad fiscal, son 100 pero es millones otro nada tema, más. son otros temas. No, y yo más creo que 150. No, son 100 mira, millones. podría ser, porque en la lógica muchas veces, en la lógica política, en la estrategia política, muchas veces yo puedo utilizar un tema para moverme hacia otra posición. Pero creo que sería un mal manejo, demasiado burdo, estar intentando presionar una decisión por esa vía. Si lo acordaron Especialmente en cuando ya Ataco. había un acuerdo en principio de irle solicitando a la Sala de lo Constitucional acordaron en que Ataco. resolviera Ataco quedó ese plasmado. asunto. Ya Yo había creo que habido. Garrit tiene razón, si en Ataco lo plasmaron. Pero porque claro. no acuerdo. Ah, bueno, si lo acordaron en Ataco ya estuvo, pues. Claro, pero también No, acuérdese que cómo hubo no, debate el jueves cómo no, pasado, hubo un hubo acuerdo. un acuerdo el jueves pasado en la plenaria de hacer un llamado respetuoso y prudente a la sala para que apurara. De se traspara rápido. Y eso no ha cuajado y la sala no le van a poner presión. Ayer les contestaron. Por lo tanto, este tema de lo que presentaron ayer tiene que ver con los 900 millones. Mira, vamos a suponer el evento desgraciado de que aprueben este impuesto, que se llama contribución. Vamos a suponer el evento hostil contra la población. Vamos a suponer que el presidente se olvidó del buen vivir y ahora va a ser el mal vivir. Entonces, si se aprobara por algún partido testaferro este esquema de contribuciones del Estado, yo quisiera saber cuánto va a ir para mejorar las condiciones de vida de los policías, para contratar un seguro de vida para los policías, para subirle el salario a los policías. A los militares también, doctor, no Pues, se olvide. ya iba por los militares. Ok, perdón. Pero los militares yo no los defiendo, los defiende Munguía Payés, No debería. que no los defiende, ¿verdad? Entonces voy a tener que defenderlos también. Entonces, a la Fuerza Armada necesita también un aumento de salario, los soldados que andan ahí exponiendo sus Acompañando. vidas. Entonces, pero el Estado, el gobierno más bien, no el Estado, el gobierno no ha presentado cómo usaría
estos recursos. ¿Y sabes lo que está diciendo? Que le va a decir al Consejo de Seguridad que le sugiera cómo pueden usarlos. Señores, miren, aquí parece que hay un vacío de poder, parece que hay un vacío de gobierno. ¿Por qué? Porque está bien que se le pueda consultar a un Consejo de Seguridad que tiene funciones preventivas y no represivas, qué se puede hacer en lo que corresponde a salud, a educación, a recreación, a deportes y a todo eso. Pero hay cosas que en este impuesto van a servir para la represión. Yo creo que el camino correcto era que esta contribución surgiera, como decía Julio, del Consejo de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y le dijeran al Ejecutivo, mire, nos urge más financiamiento para esto y esto en el tema de seguridad y lo propusieran a la clase política. Y sobre todo que el Ese mismo era el Consejo vehículo, el determinó medio. de aquellas acciones que se necesitaban 2.100 millones de dólares. Hoy estaban, por ahí andaban en ese tema. Ahora, pero lo que no decían es de dónde se iban a sacar. Mucho se suponía que de cooperación. Sí. No, tal vez sí es importante una acotación. Miren, el Consejo de Seguridad, hasta donde yo entendí las noticias el día de ayer, porque todos lo estamos haciendo sobre la base de lo que están informando los medios de comunicación. En primera instancia, En primer se lugar, presentó y no se el conoce. ministro ha dejado claro que el dinero será única y exclusivamente para seguridad. Eso lo ha dejado muy claro. Y en segundo lugar, el rol del Consejo Nacional de Seguridad es de recibir informe trimestral de cómo se está gastando. No es de definir la orientación del gasto. Eso no lo podría hacer. Y creo que el Consejo sería el primero en decir, no señores, eso no nos corresponde. Pero por transparencia, recibir un informe, habrá que luego dejar claro en qué condiciones se recibe, con qué niveles de detalle y qué capacidad va a tener también el Consejo de pronunciarse. Pero ahí es donde yo no entiendo con qué objeto entonces el Consejo puede recibir si no puede decir nada. Por eso hay que definir todo eso. Lo que tenemos hasta ahora son las declaraciones del ministro y lo que los medios de comunicación han considerado importante informar. No, a lo mejor no tenemos toda la película. Hay un comunicado, Martel, hay un comunicado oficial Que ya se dio. que los medios han dado a conocer. Sí, obviamente ahí se da una información, es un comunicado en el que resalta los aspectos, a lo mejor no con la precisión con la que se quisiera ver. Exactamente. Ahora, yo sí creo que tenemos también que hacer énfasis en el punto de la austeridad. Es que siempre hablamos de cómo, y creo que lo señalaba Julio, siempre nosotros hablamos de cómo aumentar más los ingresos, pero tenemos también que revisar porque hay gastos. Yo no digo que no haya austeridad en algunas áreas y que no hay esfuerzos, sí los hay, pero no todos están en la misma sintonía y uno está viendo que todavía los vehículos de lujo y otros gastos innecesarios continúan drenando los recursos del Estado. Entonces, por eso es que para mí es importante, primero, que todos estos temas los veamos también en paquete, aunque son distintos. Pero segundo, la necesidad de que podamos también ver en general la política fiscal. Ahora, mi pregunta es, la política fiscal tiene que haber un organismo que es la que comience la discusión. Yo creo que la interpartidaria, con todas sus limitaciones, no la podemos descartar. Lo que no podemos es que sea el único instrumento, porque en política fiscal, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales, todo el mundo debería de aportar, porque al final todos somos contribuyentes del Estado. Sí, en ese sentido, no se puede circunscribir únicamente a la interpartidaria, pero sí se necesita que haya un rol. ¿Por qué? Porque al final todo esto lo aprueba la Asamblea Legislativa en forma de leyes y lo implementan el resto de los órganos del Estado. Quisiera nada más agregar al final para ir terminando ya con el tema que muy atinadamente planteó Kirio, porque esto no estaba en la agenda de hoy. En la agenda, era la coyuntura. Es que yo creo que paralelamente a esta propuesta que se presentó el día de ayer, debería de ir, y ojalá en la comisión donde se va a debatir a profundidad esta propuesta, se presente todo un plan de la forma de cómo se van a orientar estos recursos. Olvidemos que hay que fortalecer tanto a la policía como a la Fuerza Armada. ¿En qué sentido? En personalizar los recursos, que el policía tenga seguridad social muy arraigada,
que tengan las armas de equipo orientadas, que tengan los uniformes, zapatos, su dotación, ahí. Y que no se roben las granadas ni los fusiles, hombre. Pero debería de estar orientada en primer al fortalecimiento de la institución, pero en el sentido de elevarles la moral a la tropa. Y cuando digo la tropa, entiendo todos sabemos lo que se necesita. Si el problema es de dónde va a salir la plata. No. El tema es que, ¿por qué? Miren, si los teléfonos celulares, como decía Juan José, ya es una necesidad y está bien, no, yo no pero eso. Tener 3 o 4, pues a eso voy, y yo no creo solo que eso. hay que limitar. Cuando se grave esta situación, la gente va a ser un poco más racional en el uso de los celulares. No lo vas a hacer. No, pero espérate, es decir, hay que buscar el cómo. Al final, yo creo que nosotros, unos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo en el medio, pero al final yo sí comparto de que esta propuesta va a cambiar de estructura, esto va a mutar, esto no va a terminar así, y si termina, igual le van a meter una inconstitucionalidad en la sala. Es decir, más allá del debate, del cómo, sí estamos de acuerdo en que se necesitan recursos, para lo que vos estás diciendo, para uniformes, para seguridad, pero para no lo quisiera que sea. dejar, pero es importante ver de dónde va a salir la plata. No quisiera dejar que el tema del celular, yo no comparto, le respeto la opinión de Juan José, que esto se ha convertido el celular como en una especie de la canasta básica. Miren, aquí también hay que hacer un llamado a la población. Aquí hay gente que no tiene ni siquiera el salario mínimo y tiene 2 celulares. Sí. Es decir, en un país tan pobre como nosotros, y mire cómo afecta ese consumo que hace esta persona, que antes se va, hoy se va al aire ese dinero, porque ese dinero no produce absolutamente nada. Antes ese dinero que hoy se está gastando en celulares de esa gente que con mucho esfuerzo no llega ni al salario mínimo y tiene 2 celulares, antes se invertía en zapatos, se invertía en comida. Sí, pero entonces, el llamado que hace Bessie Ríos es bien interesante. Mire, las telefónicas en nuestro país nunca han querido limitar la señal en los pero centros, ahí por falta de agallas del gobierno. Por lo que sea. No, pongámoslo en la dimensión. Por la presión. Y ahora que la facturación de celulares se ha disparado enormemente, ¿por qué no se les va a grabar a las empresas como decía el partido Gana? Es decir, aquí no es de defender a nadie, aquí es la forma. Si el tema de los celulares se ha ocupado para extorsionar, ¿por qué no se va a generar apoyo para contribuir a combatir las extorsiones? Si las extorsiones se hacen por teléfono. Pero, Garry, yo no comparto con ese tema. No ha habido bloqueo porque le ha faltado pantalones para imponerse en el tema de los bloqueos. Está bien, pero si estás de acuerdo que las extorsiones son vía teléfono. Déjame terminar la idea. ¿A quién le ha faltado pantalones, Julio? Al gobierno como tal. Se ha aceptado que el 80%, no lo digo yo, lo dijo el mismo ministro, que el 80% de las extorsiones salen de los centros penales. ¿Cuál es el sentido común? El Estado no puede andar suplicando, diciendo, mire, por favor, bájale la señal. Venga para acá, señores, a partir de tal fecha, o usted bloquea ese o va a ser sancionado. Y aquí no vengamos a decir que se va a afectar a los usuarios del servicio. Señores, el interés general priva sobre el interés particular. Por lo tanto, no veo yo, ni hace sentido común de estar andando suplicando lo que por ley está investido para hacerlo. Esa es la posición. Ya hay reforma de ley para que eso se pueda hacer. Hay multas muy fuertes. Uno lo que está esperando es que se haga. Que se haga. Al final lo que la población demanda es que se haga, pero sigue habiendo extorsión desde los centros penales. Bueno, yo creo que hay una coincidencia en el que el tema celulares, el tema telefonía móvil, ha sido el medio para llegar a esta crisis de extorsiones y que es el medio también para que tanto a las empresas o, como se ha planteado ayer, a los usuarios sean los que hagan el aporte para la seguridad nacional. O las empresas, o los ciudadanos, pero siempre el medio va a ser la telefonía celular, porque por ahí se generan las extorsiones y generan tanto las llamadas por extorsiones, pagan
impuestos y generan utilidades para las empresas. Entonces yo creo que es coherente, es lógico que ya sea a las empresas o a los usuarios provengan de ahí los dineros para combatir la seguridad pública, para apoyar la seguridad pública. Es que una cosa es que las empresas de telefonía no le quieran bajar la intensidad a las señales y otra cosa es el impuesto que quieren cargar. Yo creo que son cosas distintas. Eso es lo primero que tenemos que ver. El hecho de que las empresas no quieran bajar y no le bajen, de hecho, la intensidad a la señal demuestra, por un lado, el poder que tienen, pero por otro lado, la debilidad de nuestra institucionalidad. Yo he insistido siempre, y creo que ha sido algo que todos hemos insistido acá, en la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, que en un momento dado el marco es la ley, y la ley se cumple pequeños, medianos y grandes. Y aquí pareciera ser que la ley no la cumplen todos. Por otro lado, sí, por eso, en esa lógica, sí, a mí lo que me llama la atención es la orientación de la medida. Grabar a la gente, grabar consumo. Nuevamente, es que el problema es que cuando se graba consumo, siempre es impuesto regresivo o tasa regresiva. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población salvadoreña, que ganamos poco, que andamos con el salario mínimo, 2 salarios mínimos o 3, el 100% del dinero se nos va al consumo. Uno no puede ahorrar. Entonces, el 100% se va al consumo y por lo tanto, si graban el consumo, eso significa que cada vez puedo adquirir menos. Pero, ¿qué es lo que pasa con los estratos altos? Que en esos estratos no todo el dinero es consumo. Hay una parte que es inversión, que es negocio, que es incluso, pues, o el tipo de consumo se orienta de manera diferente de las necesidades básicas que se presentan en un hogar pobre a diversión y otro tipo de cosas menos importantes en el caso de otros sectores. El punto es que cuando grabamos el consumo, ahí se golpea. Claro. Y aquí siempre ha habido una resistencia de grabar ganancias. Eso en los mismos estudios, por ejemplo, el que ha elaborado Pickering, que se ha vuelto, que le ha dado la vuelta al mundo porque ha analizado la problemática del sistema capitalista y que él no es ningún comunista ni ningún socialista. Es un hombre muy capitalista, pero ha sabido entender cuál es el punto de fondo, dónde está la falla de este sistema. Señala que una de las grandes debilidades que tenemos en general es que no somos capaces de grabar las grandes ganancias. Y esto se ve a nivel internacional con los bancos, lo vemos aquí nosotros también con nuestra banca, que solo ve el negocio del dinero, mientras que hay una cantidad de proyectos productivos que no se pueden empujar, y a eso nos llevó todo el esquema de privatización de la banca. Y lo estamos viendo en estas grandes empresas emblemáticas, entre las cuales destacan las de telefonía por sus enormes ganancias y que todos sabemos que aquí hay personajes de altísimos vuelos. Una de las figuras que a nivel mundial se considera como el hombre más millonario del mundo y vive peleándose entre el primero y el segundo lugar, es dueño de una de las empresas telefónicas en el país. Contra esos poderes nos estamos enfrentando. De las 13. Exactamente, contra uno de los... En esa lógica, en ese sentido, estamos haciendo, no hay cambios, porque estamos haciendo exactamente lo mismo, grabando a la gente pobre, grabando al pueblo, volviendo regresivos los impuestos, miedo de tocar ganancias. Muy magistral tu intervención. Voy a hacer la pausa para que regresemos a hablar sobre esta, digamos, polémica que hay entre el Procurador de Derechos Humanos y también funcionarios de la Sala de lo Constitucional, particularmente el doctor Florentín Meléndez, quienes en los últimos días han tenido un choque de opiniones respecto a si la sala con sus sentencias estaría de alguna manera violentando los derechos políticos de los ciudadanos al impedirle postularse a los cargos de segundo grado por tener algún tipo de afinidad ideológica o política. Partidaria. Así, gracias por la acotación.
Mientras que en su momento también hemos escuchado decir de parte de funcionarios de la sala que la posición del procurador es muy frágil y de alguna manera no tiene sustento constitucional y que también es sesgada precisamente por considerar de que en su momento se estaría más favoreciendo a los partidos políticos que a la buena notoriedad que puede tener un funcionario que aspire a un cargo público. Una de las preguntas claves que está planteada en nuestro programa dice si esto es bueno o qué tan saludables para la democracia las diferencias que hay entre la Procuraduría y la Sala de lo Constitucional. Esto es un tema interesante también. Vamos a la pausa comercial y también me preocupa que el doctor me quiere dejar sin trabajo. Walter Araujo acaba de escribir un tuit y dice, ¿es Neto López el moderador o ya pusieron a Kirio a manejar el debate? Dice. Que venga él, porque él es más locuaz que yo. Yo creí que iba a decir otra cosa. Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Si tú tienes una función, ¿por qué te vas a meter en la del otro? Entonces, definitivamente tienen que ser cosas separadas y cada quien hacer el trabajo que le corresponde y hacerlo bien. Cada quien debe respetarse, porque usted sabe que el respeto, pues, es la paz, pues. Cada quien tiene que respetarse a sí mismo y respetar a los demás y hacer su trabajo como le corresponde. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hay marcadas diferencias en cuanto a interpretar el trabajo jurídico que emite la Sala de lo Constitucional respecto a que no deben de existir ningún tipo de afiliación o afinidad partidaria entre todo aquel ciudadano que quiera optar a un cargo público. En este debate y en estas circunstancias, recientemente el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, entró en un choque, llamémosle de posiciones, con el Procurador de Derechos Humanos, por considerar varios aspectos que me gustaría de alguna manera presentárselos a ustedes ahí en las pantallas. Veamos una de ellas donde, por ejemplo, la posición respecto a esas resoluciones que ha emitido la Sala, dice David Morales, el ejercicio de los derechos políticos también tiene rango constitucional y no es una causa de incompatibilidad con la judicatura. No sé si lo tenemos ahí, ya lo van a poner. Bueno, viene también, y a eso corona ese planteamiento el Procurador de Derechos Humanos y dice, no se pueden crear zonas de inmunidad en las instituciones públicas. Viene el doctor Florentín Meléndez y le dice, el que quiera dedicarse a la política, que se dedique a la política, pero no a la judicatura a la vez y viceversa. Pero también corona, llamémosle, la posición del procurador y le dice, es una resolución sesgada contra la Sala, es decir, la que emitió la Procuraduría respecto a el tema en particular del expresidente de la Corte, el señor Bonilla, ¿verdad? Donde Padilla, perdón, exactamente, donde a juicio de la Procuraduría se les violentó el derecho que como ciudadanos tienen a optar esos cargos por algunas, nubarrones que tiene la resolución de la Sala de lo Constitucional. Y dice Florentín, esa resolución de la Procuraduría es sesgada contra la Sala y al parecer está poniendo la institución, el procurador, al servicio del partido de gobierno. Garrido y el resto, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Realmente es bueno para la democracia que tenemos en el país? Yo creo que este debate a ese nivel es positivo. Creo que se van debatiendo posiciones con respeto y con altura. Ahora, el contenido de lo que dijo el Procurador de Derechos Humanos a mí me parece muy serio, muy profesional y creo que está haciendo un muy buen trabajo. Lamentablemente, con este conflicto de la partidización de los candidatos, especialmente los de segundo grado, creo que se está poniendo de lado de la ansiosa pretensión de Jaime Martínez para ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia.
encaja perfectamente la posición del procurador con la de Jaime Martínez de estar cuestionando la no partidización que exige la Sala de lo Constitucional para los cargos de segundo grado. Es decir, creo que el procurador está haciendo un muy buen trabajo en esta coyuntura de grandes problemas de seguridad pública. Creo que está haciendo un muy buen trabajo, pero en este caso, aunque deben haber pesos y contrapesos, como todos sabemos, creo que un tribunal como el Constitucional ya estableció una línea, y por más que lo critique el candidato Jaime Martínez o el procurador de Derechos Humanos, no hay alzada, no hay revisión. Eso ya se debatió suficientemente. Anoche o antenoche en el programa de Nacho Castillo me decías tú que Jaime Martínez fue también un poco fuerte criticando la posición de esas resoluciones de la sala en las cuales piden no actividad partidaria a los candidatos de segundo grado. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, como se ha venido diciendo, ya hay una posición de un tribunal que no admite alzada y que tiene que acatarse. El procurador de Derechos Humanos creo que está hablando lo suyo, pero creo que va en línea con lo del partido gobierno. Si tú valoras que le está haciendo un buen papel, bueno, ayer estuvo conmigo acá hablando. Sí, y muy serio, muy profesional. ¿Te gustó la posición de él? Pero el doctor Florentín dice, desnaturaliza la posición de él, la independencia y la imparcialidad que debe de tener todo defensor del pueblo. Dice, ahí está textualmente lo que... Yo creo de que personalizar no es bueno en este tipo de debate. Hay que ver primero cuál ha sido la tendencia natural. Yo en principio soy respetuoso que las competencias que establece la Constitución a cada uno de los órganos del Estado no pueden ser modificadas ni restringidas por una ley secundaria. Cada uno tiene su propia competencia. Primer punto. Segundo punto, como la misma Sala de lo Constitucional ha dicho, no puede haber ningún órgano que no esté sujeto a un control constitucional. Ninguno, incluyéndose ellos mismos, a pesar de que en un momento determinado se declararon no justiciables. Pero tampoco ustedes pueden estar exentos de ningún control. Es decir, si no, aquí había poder sobre poder. Yo creo que los pesos y contrapesos son sanos en una democracia. Lamentablemente, el peso y contrapeso de la Corte es la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Porque ella lo nombra. Y el que nombra puede remover al que nombra. Lamentablemente, yo no he visto ninguna acción tendiente a ese peso y contrapeso que debe de existir. Tiene que haber justa causa, Julio. Por supuesto, pero todos aquí han criticado, pero nadie ha tenido el valor de decirlo cómo debe de plantearse. Segundo punto que tenemos que ver en el tema. Aquí hemos entrado en un debate sobre la participación o no de candidatos para el ejercicio. Señores, los plazos constitucionales ya se rompieron. Y lo más grave es que lo vemos con una naturalidad y ahora hasta de combo se habla. Yo quiero hacer un llamado profundo a la reflexión. No rompamos lo poco que está quedando de la institucionalidad. Estamos a 60 días ya fuera. Si bien es cierto, estuvimos 30 días sin Corte Suprema de Justicia y aquí no pasa nada, porque este es el país del queso, del duro blandito. Este es el país donde existe una calle sexta décima. Creo que eso no abona en nada al país. Lo que debería estar haciendo la comisión en este momento es revisar los requisitos que establece la Constitución para ser magistrado. Mayor de 40 años, del estado seglar, es decir, que no pertenezca a ningún culto religioso, ¿verdad? Y de competencia notoria. Esos son los requisitos que establece la Constitución. Pero entonces este debate, este choque de posiciones, este enfrentamiento por la exclusión de militantes para cargos públicos es ¿o es sano, saludable para la democracia en el país? Una cosa es el ser y otra es el deber ser. ¿Por qué razón? Reparte de cuotas partidarias. Cada uno está tratando de garantizarse que los que van a llegar ahí, por lo menos, entre comillas, aparezca independencia, pero van a ser orgánicos de los partidos. Fíjate que yo tengo otra lectura. Y yo creo que en esa lectura también está jugando un papel distractor el Procurador de Derechos Humanos. Lo que sucede que la confrontación entre el Procurador de Derechos Humanos, que a mí me parece, doctor David Morales, me parece que es un excelente funcionario. Lo fue cuando estuvo con la doctora Beatriz de Carrillo. Y creo yo que él, en cierto modo,
tiene un sesgo hacia la izquierda. Siempre lo ha tenido. Siempre lo ha tenido. Siempre lo ha tenido. Ahora, creo que él está jugando también el papel a la distracción. Y buscó para confrontarse, o el otro buscó a David Morales para confrontarse, y Florentín Meléndez es una persona impulsiva. Es una persona que muchas veces dice las cosas sin pensarlas, y luego pues vienen los grandes problemas que se están usando para darle más largas a la cuestión. Fíjate cómo es esto. Jaime Martínez fue propuesto y Jaime Martínez fue vetado, porque dice Arena que Jaime Martínez tiene filiación partidaria con el FMLN. El FMLN, después de un mes, acepta que Jaime Martínez, el propuesto para magistrado propietario, vaya como magistrado suplente. Pero aquí viene la jugada de Arena. Entonces dice Arena, bueno, nosotros no lo vamos a aceptar ni como magistrado suplente. Entonces, aquí lo que sucede, que tanto Arena como el FMLN están jugando con los tiempos, y están llevándonos a una situación en donde va a ser necesario hacer un combo. Aquí nosotros debemos de saber que los 5 magistrados que se van a elegir no son los 5 magistrados, son los 5 magistrados más el Consejo de la Judicatura, más el Fiscal General de la República. Y en donde sí creo que pudiera haber alguna negociación entre Arena y el FMLN, y por eso están dilatando las cuestiones, es en el Fiscal General de la República. Porque, según se ha oído, el Fiscal General de la República tiene un importante apoyo de ciertos sectores, especialmente de la Embajada Americana. Y, según se ha oído también, hay sectores dentro del FMLN, especialmente lo que fue el Partido Comunista, que le están apoyando, pero eso es un grupo pequeño, en contra de los que en el frente no lo están apoyando. Pero por otro lado se dice también que en Arena hay sectores que no están apoyando al Fiscal General de la República porque no actuó como debería de actuar contra personas que Arena quiere que sean procesadas, y que por ahí va todas las CICIES y toda la cuestión de querer meter a las Naciones Unidas a investigar a ciertos personajes. Entonces, esto no es únicamente Jaime Martínez, no es David Morales, no es Florentín Meléndez, es todo un problema que se está haciendo un reality show para llegar al mes de octubre, en donde se tienen necesariamente que elegir Consejo de la Judicatura, Fiscal General y los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A ver, pero yo no creo que sea un show tan para, de alguna manera, dilatar eso, cuando se están diciendo cosas que me parece que son bastante delicadas, doctor. Señalar al procurador de ser un imparcial y de estar poniendo al servicio de los partidos políticos la institución. Pero es que en política esas cosas no son serias, pero ellos no son políticos. Esas cosas no son serias. Pero ellos no son políticos. Todos son políticos. No, todos son políticos. Todo el que ejerce un cargo político uno de derechos humanos y el otro es político, Ernesto. Hoy se hace política hasta lo que pasa es que no es político partidista. Esa es otra cosa. Al menos no se lo han podido demostrar. No, mire, Florentín Meléndez es político. Ahora, porque está en un órgano político también. Es delicado lo que el procurador dice también, lo que la Sala de lo Constitucional hace con su trabajo o con sus actuaciones, lo que pretende es generar una zona de inmunidad a su favor para no ser vigilado, dice. Y tiene razón. Lo digo ayer en mi programa. Aquí lo hemos dicho, tiene mucha razón David Morales. Y lo apoyo en eso. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional se ha convertido en una instancia en donde ni Zeus ni el Olimpo los pueden mover ni les pueden cambiar su criterio. O sea, él pone en duda ese tribunal de cierre. Ayer
me dejó ese Pero sabor. la culpa no la tiene el indio, sino que el que lo hace compadre. Y ahí es la culpa de la embajada americana que ha hecho compadre al fiscal general. Ahora, yo y a me- la sala de lo Ok. Te constitucional. doy la palabra, Juan José. Cuando regresemos, Gracias. voy a la pausa Ok. comercial. Gracias por estar con nosotros. Sigue participando. Diálogo 21, Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter para que nos escriba. Y por cierto, mañana los invito, 7 de la mañana, a sintonizar Radio Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Voy a tratar un tema muy interesante, cómo el estrés cotidiano golpea la vida, la actividad económica y emocional de las personas. No se lo pierda, mañana a las 7 de la mañana en Radio Fuego con ese servidor. Vamos a la pausa y regreso contigo y tu planteamiento, Juan José. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias, te voy a dar la palabra, pero antes dice Ricardo Cocalón, saludos cordiales. Lástima que Julio no llegó a la asamblea, les hubiera dicho sus verdades. dice. En la otra llega. En la otra, sí. Parte. ¿Ah? Les hubiera dicho las verdades. No, yo ¿Ah? hubiera dicho lo que yo pienso y siento, aunque esté equivocado, pero es mi planteamiento. Ok. Yo nunca me arrepiento de las cosas que hice, A de las ver, que Juan no Carlos, hice. Sí. ok, Vaya, Juan, deme Juan chance. Carlos, Juan Carlos dice, mejor. ¿por qué no mejor le bajan el 10% del salario a todos los funcionarios públicos que ganan arriba de los 800? Ah, buena idea. Perdón, No, y que soy un poco- los seguros de vida, los carros lujosos, los viajes, los viáticos. No, hombre. Aquí el Estado se podía ahorrar unos 50 millones de dólares anuales. Habría Bueno. que hacer ese cálculo, sería muy bueno. Bueno, Juan José. Yo pienso, miren, nosotros nos asustamos cuando vemos estos conflictos entre órganos o entre instituciones del Estado. Que parecen que son serios. Pero no nos olvidemos que en toda sociedad el conflicto es inherente a la sociedad misma. Es decir, una sociedad es un grupo de ciudadanos con intereses diversos y ahí hay un nivel de conflictividad. El punto está en que el conflicto se manifiesta más cuando la sociedad es democrática, por una parte, y por otro lado, cuando las instituciones funcionan. Claro. ¿Mm? En el pasado, ¿por qué no se presentaba el conflicto con la Corte Suprema de Justicia y con la Sala de lo Constitucional? Ajá. Porque eran estructuras genuflexas al órgano ejecutivo. Y yo recuerdo todos los honorables ancianitos de esa época que entraban en fila a Casa Presidencial a recibir instrucciones. Tenían hasta un apodo, el trencito. Ahí ve el trencito, entraban en fila todos los ancianos. Jaime Martínez te está preguntando en este momento, ¿cree sinceramente que hay magistrados que no tienen una ideología política? ¿Hay jueces asépticos o incoloros? No, ¿Te preguntan? todos tenemos una ideología, independientemente de que seamos conscientes o no, porque todos tenemos una visión de la realidad que nos rodea, sea mágica, sea materialista, sea idealista, sea lo que sea, todos tenemos una ideología, no hay nadie sin ideología, solo los animalitos que no alcanzan ese nivel de racionalidad no tienen ideología. Pero continúo. Estos conflictos son cuando las instituciones funcionan. Yo recuerdo en los años 90, todavía a principios de la década, de la primera década de este siglo, la Asamblea era el primer órgano del Estado y ahí estaba la palabra de Dios. Y lo que la Asamblea hacía, y cometieron múltiples atropellos en la Asamblea Legislativa, en la forma en que se elegían funcionarios, en la forma se violaron derechos humanos, etcétera. Yo fui víctima de una violación de derechos constitucionales. La Asamblea era la que violaba los derechos humanos. Pero de repente aparece también la Sala de lo Constitucional. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se genera el conflicto con la Sala? Cuando la Sala cobra fuerza, cobra independencia. A lo mejor sus resoluciones tienen errores, tienen problemas, a lo mejor hay intereses detrás, pero por primera vez tenemos una Sala de lo Constitucional que asume su papel y comienza a jugar en serio. Y eso generó el conflicto. Ok, vamos a Ahora ver, bien, doctor. Sí, dime. la falta, breve. lo de la Procuraduría. Yo creo que así como nadie está exento del control constitucional y todos los funcionarios están en ese sentido
bajo el control de la Sala de lo Constitucional en materia de derechos humanos. Competencia. Nadie puede estar fuera del control de los derechos humanos, que la naturaleza de los tribunales es distinta, que la naturaleza de las resoluciones es diferente, esa es otra cosa. Julio, pero todo el mundo debe de estar bajo la tutela de los derechos humanos. ¿Cuál es el papel constitucional del procurador? Tú me estabas mostrando por ahí un artículo. Por eso empecé mi intervención diciendo que las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución a cada órgano debe de respetarse. El 194 de la Constitución le da las atribuciones y facultades en materia de derechos humanos al procurador. El problema aquí son los efectos que tiene. Primero, las resoluciones del procurador no son vinculantes. Quiere decir de que eso no lleva ninguna sanción, a excepción, creo que es del director de la Policía Nacional Civil, que sí es violador. De carácter moral. Vienen. Pero sí tienen dijéramos, peso a nivel internacional cuando alguien es declarado que ha violado derechos humanos. Es decir, debemos de entender el concepto y el alcance de una sentencia que significa emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos. No es tan así, no hay que verla tan light, y tan es así que el magistrado Florentín dice claramente en su percepción, porque sabe de los alcances y las implicaciones que tiene que a alguien le califique de violación de derechos humanos. No conozco cuál es el argumento, no puedo decir si está fundamentada o no. Pero es que mira, Julio, Florentín es experto en derechos humanos y estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy leyendo su libro. Él conoce el tema. Él ha tenido uno de sus libros que habla sobre los regímenes de excepción y los enfoca desde ese momento. Y como vos lo decís, es cierto, se me pasaba por alto, es un hombre que conoce derechos humanos y por lo tanto sabe las implicaciones que significa pero una de las atribuciones, según el artículo 194 de la Constitución del Procurador es, ¿me decías? No, que tiene, ¿me decías qué número? No, el artículo 194, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. No sé qué facultades tiene, claro, pero en su competencia. Por supuesto. Y aquí él no está criticando el contenido de la sala, salvo en el tema de una eventual o posible violación al derecho político de pertenecer a los partidos políticos. Por eso es que él habla de que es un principio constitucional que presuntamente pudiera estar violado el por señor Martínez, Jaime Martínez dice ahí que no hay ninguna. Si el problema no es que tengamos algún tipo de orientación política, el problema es que los jueces en el momento de aplicar la ley no tienen que tener ningún sesgo político, pero a los jueces hay que medirlo no por su ideología, sino por sus resultados y por sus actuaciones. 10 segundos para tu conclusión. Yo sigo insistiendo en que tenemos una realidad compleja, los problemas nos están reventando en este momento, aunque no necesariamente sea el gobierno actual el que los generó, pero tiene la obligación de buscar salidas y en esas salidas tiene que haber el más amplio consenso posible. Doctor Salgado, 10 segundos. Yo lo que creo que esto se está convirtiendo en un evento programado para dilatar los nombramientos y hacerlos en combo. En este momento yo presumo que hay negociaciones entre Arena y el FMLN para el fiscal. 10 segundos. Yo creo que hay concatenación de eventos políticos. Muchos están amarrados y los ciudadanos, los televidentes, tienen que tener la capacidad de interpretar lo que dice un funcionario con lo que dice otro. Julio, gracias porque el tiempo ya se nos fue. Ojalá el tema lo abordemos desde la profundidad que esto debe... Para el próximo podríamos ver cómo resulta todo. A los cuatro, muchísimas gracias a nombre de todos nuestros televidentes que han estado en cadena nacional esta mañana, atentos como siempre al debate de los viernes. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.